Muy buenos días, mis amigos y amigas de las redes cibernéticas. En este día, jueves, si no me equivoco, 19 de marzo 2020, vamos a hablar rápidamente en el libro de Hebreos, capítulo 6, desde el versículo 4 al versículo 8. Pero antes de esto, en los primeros versículos, del 1 al 3, nos habla de ir en busca de la perfección. Nos habla de dejar atrás los rudimentos de la palabra de Dios. Los rudimentos son como el bautismo y todas esas cosas que son básicas, esenciales en el cristianismo, que la gente debe de conocer, pero que ya una vez que hemos comprendido todas estas cosas y que hemos aprendido estas doctrinas básicas del bautismo, de la imposición de manos, o sea, de todo lo que es básico. Usted lee estos 3 versículos primero. Déjame yo leerlo para que usted vea de lo que está hablando aquí. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea, si ya hemos aceptado al Señor, ya nos arrepentimos, ya estamos en el camino del Señor. Dice, tenemos que seguir adelante. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, ya estas son doctrinas que nosotros como cristianos maduros debemos de saber y debemos de conocer a la perfección. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Pero ahora, aquí, entrando en el versículo 4 al 8, entonces aquí nos habla de el peligro de la apostasía, mi hermano. Y esto es un tema bien delicado y yo lo voy a tratar de explicar rápidamente. No por lo que yo entiendo, sino por los comentarios de un libro aquí y por la palabra de Dios. Dice, consideremos el ejemplo de los recaídos, o sea, de los apóstatas. Apóstata significa cuando usted ha conocido la verdad y voluntariamente usted se aparta de ella. Usted puede estar ahora mismo en apostasía y no se da cuenta. Cuando usted está en rebeldía, en contra de la palabra de Dios y en contra de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de lo que conocemos como el cuerpo de Cristo, judíos como gentiles conforman el cuerpo de Cristo, místico de Cristo. Pero cuando usted deliberadamente se aparta de los caminos de Dios, usted está entrando en una forma de apostasía. A lo mejor tal vez no una apostasía que usted no pueda retornar atrás, pero si usted se descuida, usted puede pasar esa raya y llegar a un punto donde ya la palabra de Dios no hace ningún efecto en su vida. Y yo se lo voy a leer para que usted vea que yo no me estoy inventando esto. Dice, vamos a leerlo, dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Mucha gente creen o dicen que esto significa que si usted ha sido cristiano y se aparta, que ya usted no tiene perdón. Pero esto no es necesariamente así, porque aquí yo lo voy a explicar un poquito más a fondo, que esto conlleva algo más que esto todavía. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobado. Está próxima a ser maldecida, y su fin es de ser quemada. Entonces, aquí dice, consideremos el ejemplo de los recaídos. Entonces aquí en estos versículos nos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Mucha gente habla mucho de los Illuminati, los supuestos Illuminatis, de lo que se habla en el internet, que hay sectas que se llaman los iluminados. Pero aquí, de acuerdo a la palabra de Dios, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, iluminado, según la palabra de Dios, es cuando usted comprende claramente el mensaje que conduce al arrepentimiento y a la fe en Dios. O sea, es cuando usted entiende la condición pecaminosa en la que usted está. Cuando usted entiende su condición de pecado y la condición que usted está enfrente de Dios, de acuerdo a la palabra. Esto es lo que la Biblia le llama la iluminación. O sea, cuando el Espíritu Santo le da a entender a usted su estado de pecado, pecaminoso, y usted entonces, basado en ese entendimiento, acude a Dios y le pide perdón y se arrepiente y acepta a su Hijo. Eso es lo que la Biblia quiere decir con iluminación. No es lo que la gente anda predicando por ahí y hablando de los Illuminati, que los Illuminati andan matando esto y andan matando lo otro, que están envenenando esto. Esos no son los iluminados, mi hermano. Ellos se llaman iluminados ellos mismos,
porque según ellos tienen una gran iluminación, pero la iluminación de ellos, de acuerdo yo entiendo, viene del mismo diablo, Satanás. Esa iluminación de ellos es diabólica, pero la verdadera iluminación que viene del Espíritu Santo es para arrepentimiento, mi hermano, y para fe en Dios. Esa es la iluminación de la palabra de Dios. Dice, porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados, y después dice, y gustaron del don celestial. ¿Qué significa que gustaron del don celestial? Significa o se refiere a una verdadera experiencia con la gracia de Dios. Probaron la salvación por la obra de Jesús. O sea, cuando usted tiene una experiencia, una vez que usted viene al Señor, acepta a Cristo y entiende su condición pecaminosa, le pide perdón a Dios y se arrepiente, entonces la gracia de Dios comienza a obrar usted y usted tiene una experiencia de lo que es la verdadera experiencia con la gracia de Dios. Esto significa gustar de la gracia de Dios. Y dice, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Como consecuencia de la salvación, estas personas son hechos participantes del Espíritu Santo. Dice, también puede referirse a la experiencia del bautismo en el Espíritu. Cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice que una vez que usted acepta a Cristo, usted es bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo universal de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo lo componen los judíos y los gentiles que han aceptado a Cristo y se han arrepentido de su pecado. Entonces después más abajo dice, y así mismo gustaron, recuérdese que aquí está hablando de aquellos que han experimentado todas estas cosas. Dice, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Dice, gustaron la buena palabra de Dios. Se les brindó el alimento espiritual necesario para un crecimiento saludable. Se dieron cuenta que la palabra de Dios es eficaz. A través del uso, como yo hablé anteriormente, el uso significa cuando usted acepta la palabra y la pone en práctica. Usted le da uso a esta palabra, usted la pone en práctica. Entonces usted llega a entender la buena voluntad de Dios. Y entonces usted gusta de la palabra de Dios. Usted experimenta la palabra de Dios. Y después dice, y gustaron los poderes del siglo venidero. Por el contexto de Hebreos 2, 4, 5 se puede entender la manifestación sobrenatural del poder divino. O sea, cuando usted gusta los poderes del siglo venidero. O sea, el reino de Dios que se nos ha prometido a nosotros, que es la esperanza que tenemos reservada en los cielos, a Jesucristo mismo, es nuestra esperanza. Pero con Jesucristo vamos a ser herederos de ese reino que Dios nos ha prometido a nosotros. O sea, Dios nos ha prometido a nosotros un reino celestial si aceptamos su Hijo y si vivimos para su Hijo y le somos fieles a su Hijo. Entonces, podemos gustar de los poderes de ese siglo venidero. Podemos gustar o experimentar los poderes milagrosos de ese siglo venidero. O sea, el poder de Dios que pertenece a ese reino venidero en el futuro, ya mismo está operando dentro de la iglesia. Ahora mismo está operando dentro del mundo. Y entonces aquellos que han podido gustar de estos poderes, que han podido gustar de la palabra de Dios, que han sido hechos partícipes del Espíritu Santo, que han gustado del don celestial, o sea, de la salvación, y han experimentado la salvación en su vida, una experiencia real, y que una vez fueron iluminados y llegaron a la salvación a través de esta iluminación. Dice, y recayeron. O sea que esta gente, después de haber experimentado todo esto, recaen. Y dice, y recayeron. Recayeron quiere decir que caen de nuevo. O sea, porque ya estaban caídos anteriormente. Nosotros estábamos caídos. Y entonces cuando venimos a Cristo, fuimos levantados. Pero si después de haber experimentado todas estas cosas, si después de haber gustado de la buena palabra de Dios, si después de haber experimentado los poderes del siglo venidero, y todo lo que nos está diciendo aquí, volvemos y recaemos, dice la Biblia entonces, que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Dice, la apostasía es un peligro real. Y esto está aquí en el versículo 6. Dice, se trata de un creyente que estuvo en pie. Dice, aquel que recae es aquel que estuvo en pie una vez. No se puede decir lo contrario de quien participa de las bendiciones de Dios, que Dios ha reservado solo para sus hijos. Oiga esto, tan real es la experiencia de la salvación como el peligro de la recaída. Mucha gente dice que no, que una vez que usted es salvo, siempre es salvo. Mi hermano, pero aquí está hablando, cuando la Biblia da algo por hecho es porque es una realidad. Dice, tan real es la experiencia de la salvación como el peligro de la recaída. O sea, el peligro de recaer, mi hermano, de la gracia de Dios, es tan real como la misma salvación, dice la Biblia. Los apóstatas conocieron el camino, pero decidieron apartarse para siempre.
Dice, los creyentes, aquí nos da un ejemplo de qué está diciendo aquí con esto. Porque no es tan solo de que usted haya sido cristiano y deje de ir a la iglesia y ya no vaya a la iglesia y vamos a decir, o sea, no es tan simple como esto, porque Dios nos ama tanto a nosotros que hasta nos la pone difícil para que nos perdamos. Pero hay un peligro, dice mi hermano, aquí dice, la Biblia nos está diciendo que hay un peligro de la recaída. Dice, los creyentes hebreos corrían el peligro de desalentarse y retornar al judaísmo. Están hablando aquí de los cristianos hebreos judíos que aceptaron a Cristo. Pero entonces, como los judaizantes siempre estaban persiguiendo a los verdaderos cristianos para tratar de convencerlos de que regresaran a la ley y a los rituales de la ley, dice, esta gente corría el peligro de desalentarse y retornar al judaísmo, procurando buscar la salvación en los ritos de la ley. Esto implicaba el desprecio a la persona y la obra del Salvador. O sea, cuando hacían esto, estaban despreciando a Cristo y a la obra de Cristo. Dice, luego debían rechazar públicamente su fe y maldecir la hora en que habían cambiado el sistema mosaico por Jesucristo. O sea, cuando una persona se desalentaba, cuando un judío de estos se desalentaba y retornaba al judaísmo y despreciaba a Cristo, y después tenía que recantar, o sea, tenía que negar a Cristo y maldecir la hora en que había cambiado el sistema mosaico por el Salvador, por Jesucristo, entonces ya esta persona se estaba poniendo en una línea más allá de retornar atrás. Estaba ya vituperando el sacrificio de Cristo. Dice, este acto significaba vituperar a Cristo ante los enemigos del Evangelio y negar la eficacia de su expiación. Mi hermano, eso es lo que está hablando aquí. Que si una vez que usted ha gustado todas estas cosas y usted voluntariamente recanta y usted voluntariamente confiesa y niega a Cristo delante de los enemigos de la fe, delante de los enemigos del Evangelio, dice, entonces existe un punto donde no hay regreso. Hay un límite y cuando alguien lo rechaza, provoca el celo del Padre. Esto es tentar a Dios, mi hermano. Él impide que se trate el sacrificio de su Hijo como si fuera un juego que se puede repetir a gusto del pecador. Hebreos 6:6. El corazón del apóstata llega a un punto de endurecimiento que se forma un caparazón impenetrable para el llamado divino. O sea, cuando ya usted entra en apostasía, en su corazón se forma un caparazón que ya el llamado divino no entra por ahí. Es posible perderse en un laberinto del que no se puede retornar. La persona escoge deliberadamente desligarse de Cristo y compra un boleto sin regreso hacia la vida anterior. Mi hermano, haga eso. Usted se puede desligar de Cristo y comprar un boleto sin regreso a la vida anterior. O sea, volver a esa vida de pecado que usted llevaba, esa vida de perdición y de corrupción. Si usted compra un boleto de regreso a esa vida, es posible que esto suceda cuando usted recae de la gracia de Dios. La metáfora de la agricultura ilustra cómo un corazón responde a la voluntad divina. Esto lo vemos en el versículo 7 y el versículo 8, donde dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, o sea, la tierra se bebe la lluvia y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada. Cuando esta lluvia cae en la tierra, es bebida por la tierra, es absorbida por la tierra y después produce hierba que es labrada por los hombres. Dice, recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. O sea, pero la tierra que produce espinas y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemada. Dice, la metáfora de la agricultura ilustra cómo un corazón responde a la voluntad divina. O sea, los corazones de los hombres responden diferente al llamado de Dios. Todos no respondemos iguales. La tierra buena bebe la lluvia abundante de la palabra de Dios y produce hierba provechosa. La bendición divina reposa sobre ella y sus labradores. En Hebreos 6:7, la mala, o sea, el corazón que responde mal al llamado divino, dice la mala, o sea, la mala tierra, que representa el corazón del hombre, no aprovecha la lluvia de la palabra y produce hierba que tiene como destino ser quemada. O sea, que el destino de aquellos que rechazan la palabra de Dios, o sea, el llamado de Dios, que yo dije anteriormente, cuyo origen de este llamado viene del mismo cielo, del mismo Padre. Dios el Padre fue el que dio origen a este llamado. A través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de todos aquellos grandes hombres y mujeres que Dios ha usado y han estado llamando al hombre a que se arrepienta, a que se reconcilie con el Dios, con el Padre, a que venga, reconozca su pecado y pida perdón a Dios, porque Dios nos ama y Dios lo que quiere es que nosotros nos salvemos, que recibamos la vida eterna y que podamos compartir el reino celestial que Dios nos ha prometido a nosotros, junto a su Hijo Jesucristo, el cual es el heredero de todo, y nosotros somos coherederos con Cristo, si es que lo aceptamos a nosotros, si es que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones.
Entonces, mi hermano, debemos de recibir la palabra. Debemos de aceptar la lluvia de la palabra que cae sobre la tierra de nuestros corazones para que ésta produzca buenos frutos y no seamos quemados en el juicio que dice la Biblia que Dios va a venir. Que Cristo va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Y que tanto el diablo, el anticristo, el dragón y todos aquellos que le hayan servido y que hayan rechazado a Cristo Jesús van a ser destruidos con fuego y azufre. Esto es lo que yo entiendo por el infierno. Y que Dios va a venir a destruir a los impíos, mi hermano, dice la palabra. Así que si usted quiere ser heredero, coheredero con Cristo de ese reino celestial, donde todos estos poderes de este siglo venidero se van a manifestar de una manera grandiosa allí, la paz que va a haber allí, la bendición que va a haber allí, la presencia del Hijo va a estar con nosotros. Usted quiere ser heredero de todas estas cosas, no rechace la lluvia de la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga y que tenga buen día.